Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en Familia de Sangre. Hoy tenemos con nosotros al doctor Alfredo González Puig. Él se especializa en el tratamiento y la prevención de infecciones que amenazan a pacientes con cánceres de sangre y tumores sólidos, receptores de trasplantes de órganos y células madres, y pacientes con sistemas inmunitarios debilitados o comprometidos. Su pasión por la medicina comenzó a una temprana edad y abarca dos hemisferios. Originario de Ecuador, creció rodeado de médicos y hospitales, siguiendo los pasos de su padre, un médico militar. El doctor Puig es bilingüe, habla inglés y español y recibió su título de médico en la Universidad Central de Ecuador en Quito. Su formación en los Estados Unidos incluye una residencia en medicina interna en el Hospital Universitario de St. Peter, asociado a la Universidad de Rutgers en New Brunswick, New Jersey, y estudios de especialización en enfermedades infecciosas en la Universidad de Texas y la Universidad de Stanford. El Dr. Puig espera tener una asociación larga y productiva con City of Hope. Encuentro gratificante la oportunidad de trabajar en un centro oncológico de renombre mundial como City of Hope, dijo el doctor, y ser parte de un equipo dedicado y multidisciplinario en el objetivo de restaurar la salud y la esperanza de quienes más lo necesitan. Así que, por favor, familia de sangre, démosles la bienvenida al doctor Alfredo Puig. Hola, buen día. Gracias por tenerme aquí. Nuevamente quiero agradecer la oportunidad que nos han dado a mí y a City of Hope de poder ayudar y poder traer un mensaje de actualización con respecto al COVID. Voy a comenzar mi exposición. Voy a ver si puedo compartir mis slides. Ojalá que funcione. Ok. ¿Me pueden decir si ven mis slides? Sí. Ok, perfecto. Ok. Si no hay algo más que tengamos que decir o prepararnos, voy a comenzar. ¿Está bien? Ok. Bueno, nuevamente mi nombre es Alfredo Puig, soy un médico infectólogo. Trabajo en City of Hope Medical Center y nuevamente agradezco la oportunidad de estar este día compartiendo con ustedes lo que sé y lo que está disponible sobre la información de COVID. Y estaría más que contento de responder cualquier pregunta al final de mi charla. Entonces, comencemos con qué vamos a hablar durante estos minutos que estamos juntos. Primero, obviamente, vamos a hablar de COVID, pero en respecto al COVID, vamos a hablar cuáles son los síntomas, qué pacientes están en riesgo, cómo se transmite el COVID de persona a persona. Este es un tema que está bastante en las noticias, que son las variantes o cepas. Hablaremos un poco de eso y trataremos de explicarlo. También hablaremos de cómo podemos diagnosticar, las maneras de diagnosticar COVID, cómo lo podemos prevenir. Una manera importantísima de prevenirlo son las vacunas, hablaremos más sobre eso y qué opciones tenemos si es que llegaríamos a necesitar tratamiento para COVID. Y obviamente la principal pregunta que estaba en el tema era, ¿terminará esto alguna vez? Y hablaremos como qué es lo que se espera que pueda pasar en el futuro, teniendo en cuenta lo que está pasando en el presente, ¿verdad? Entonces, comencemos con cuáles son los síntomas primero comencemos, ¿qué es el COVID, verdad? Entonces, el COVID es una infección viral producida por un virus que se llama SARS-CoV-2. Eso viene de las siglas en inglés de Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. So, pueden ver cómo se juntan las siglas para formar el nombre de SARS-CoV-2. En respecto a COVID-19 es el Coronavirus Infectious Disease 19, lo que quiere decir la infección por coronavirus del 2019, porque es el año donde se diagnosticó, se determinó el virus por primera vez, que fue en diciembre de 2019. Esta es producida como decíamos, por un coronavirus. Entonces aquí pueden ver fotos de microscopía electrónica, que son la microscopía que usamos para tomar fotos a estructuras bien súper pequeñas. Y como pueden ver, es una estructura redonda y tiene estas puntitas alrededor de su estructura redonda que hacen la apariencia de una corona y por eso se lo llama coronavirus.
Hay diferentes tipos de coronavirus y por eso es que este se lo llama coronavirus tipo 2 y hay, obviamente hay el 1, pero ese no es respecto a esta charla. Como es un virus, podemos deducir que antibióticos, antibacterianos, no van a tratar esta infección. ¿Cuáles son los síntomas de esta infección del coronavirus? Los síntomas comunes son fiebre, tos, dificultad para respirar, los típicos síntomas que presentan en enfermedades respiratorias. A algún punto la infección puede también producir cansancio, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta y algo que es bien común en pacientes que han desarrollado COVID es problemas con el sentido del olfato, del gusto. Los pacientes mencionan que no pueden oler o degustar la comida de la misma manera. Obviamente que hay síntomas que son un poco más leves y comunes y hay síntomas que son más graves. Los síntomas más graves son cuando tenemos fiebre alta, síntomas que nos pueden decir que capaz tenemos una neumonía como dificultad para respirar. Y hablaremos más como adelante cuáles son las categorías de este tipo de infección leve, moderado y severo. Pero esos son en general los síntomas que pueden los pacientes presentar. No es que todos los pacientes van a presentar todos los síntomas, van a presentar uno u otro. Generalmente la fiebre es bien común. Los pacientes que están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave si se contagian con COVID o que están en mayor riesgo de contagiarse con COVID son pacientes adultos mayores de 60 años, pacientes que tienen problemas ya sean del riñón como enfermedad renal crónica, del corazón con las arterias coronarias, con pacientes que tienen la azúcar elevada, con diabetes, problemas del pulmón. Hay este tipo de enfermedad de la sangre que se llama enfermedad falciforme, que en inglés se llama sickle cell disease, que también incrementa el riesgo, obesidad, y si es que hay un sistema inmunitario debilitado que no puede combatir las infecciones, como pacientes con cáncer, de trasplante de médula ósea, trasplante de órganos como de corazón, de hígado, de riñón, pacientes con el sistema inmunitario debilitado, como pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana VIH, o pacientes que toman medicinas que disminuyen el sistema inmuno. Con relación con pacientes con trastornos hemorrágicos como hemofilia, no hay evidencia de que esto aumente el riesgo de contraer una infección por coronavirus ni tener una infección grave, de ser hospitalizado o morir, siempre y cuando que este trastorno hemorrágico no esté asociado con ninguna de estas otras enfermedades, por supuesto. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El coronavirus es una infección respiratoria, entonces podemos deducir que la infección va a ser transmitida a través de partículas respiratorias que podemos tener cuando tosemos, por ejemplo, cuando estornudamos, cuando estamos hablando con alguien cercano, o cuando tocamos superficies que capaz alguien tosió o estornudó y dejó esas partículas en esas superficies. El riesgo aumenta cuando estamos más cerca de uno de otro. Se ha dicho que cuando estamos en menos de 6 pies, que equivale a 2 metros de distancia, incrementa el riesgo si es que estamos expuestos a una persona que puede tener COVID o en espacios cerrados que no haya mucha ventilación. No hay mucha evidencia de decir que esta es una transmisión fecal-oral, lo que quiere decir, por ejemplo, productos que estén contaminados por heces, o alguna transmisión sanguínea en el sentido de que se transmite por intercambio de sangre. Obviamente, de todas maneras, los productos sanguíneos son altamente monitorizados. Es posible contagiar, eso es algo importante que aunque tratamos lo mejor para prevenir la infección, a veces podemos contagiarnos con personas que ni ellos pueden pensar que tengan síntomas. Y eso es porque después de estarnos expuestos al virus, toma un poco de tiempo para que el virus comience a producir síntomas en nuestro cuerpo. El tiempo máximo es 14 días. Ese tiempo desde que estamos expuestos al virus hasta que desarrollamos los síntomas es el que llamamos el periodo de incubación. Los síntomas generalmente ocurren del 4º al 5º día de exposición al virus, pero a veces puede tomar un poco más. Este es un ejemplo que tomé del Departamento de Salud en el condado de Knox, en Tennessee. Por ejemplo, Juan en el día 0 estuvo con alguien que tenía COVID-19. Ninguno de los dos capaz sabía.
Para el día 5, Juan se hizo una prueba y parece que salieron resultados negativos, pero recién en el día 8 es cuando Juan comienza a desarrollar síntomas. Y esos síntomas generalmente Juan debería estar en cuarentena por 14 días desde que tuvo su exposición. Entonces, eso es importante porque no es que inmediatamente después de estar en contacto desarrollen más síntomas. A veces demora un poco y por eso es que es importante, si es que estamos cerca de alguien que no sabemos su estado de vacunación o estado de salud en general, pueden usar la mascarilla como un medio de protección, aparte de haber tenido la vacuna ya recibido. Ahora, hablando de lo que está bastante en las noticias, que son las cepas y las variantes. Los virus, como podemos ver en esta foto del virus, tienen su material genético y ellos tienen que replicarse, tienen que multiplicarse cuando producen una infección. Entonces, cuando se multiplican, tienen que duplicar su material genético, sus ADN, ARN. Cuando se replican, a veces hay cambios, en ciertos cambios minutos en la forma del virus y eso se conoce como una variante. La mayoría de las variantes no cambian como actúa el virus, pero si es que hay un cambio específico que hace que el virus pueda contagiarse más frecuentemente o ser más resistente a las vacunas, este virus va a prevalecer sobre los otros virus y es lo que estamos viendo con la variante Delta. Actualmente hay dos tipos de variantes importantes en Estados Unidos al principio del año. Era la variante alfa, que vino del Reino Unido cuando fue la primera vez identificada, pero ahora últimamente es la variante delta. Y esta variante fue inicialmente identificada en India y es la que está tomando la prevalencia aquí en Estados Unidos porque nuevamente es más fácil que esta variante se contagie de persona a persona y puede causar más síntomas. La buena noticia es que si continuamos con una buena vacunación y la mayoría de gente se vacuna, es poco probable que vaya a haber contagio de una persona a otra. De esa manera el virus no se va a poder replicar y no va a poder seguir causando variantes, porque las variantes se producen cuando el virus se contagia y tiene que replicarse. Este es un esquema que capaz sería más fácil de entender cómo el virus infecta las células y cuál es la importancia de las variantes. Entonces, supongamos que este es nuestro virus. Como dijimos antes, es como una superficie redonda y con sus púas, que le vamos a llamar proteínas pico, que son estos aquí. Entonces, esas proteínas pico, supongamos que son como los legos, los bloques que jugamos de niño. Y esta proteína es la que tiene que juntarse a una célula humana, en nuestro caso sería en el pulmón, para poder infectar. Y supongamos que la célula humana tiene dos orificios y la proteína pico tiene solo una salidita. Entonces, esa salidita, ese pico, puede pegarse a cualquiera de esos dos agujeros y así infectar. Y cuando nos vacunamos, lo que hacen las vacunas es tratar de bloquear esos picos para que no se puedan juntar a la célula humana. Pero cuando hay variantes, las variantes mutan sus proteínas picos, entonces antes, por ejemplo, tenían solo un pico y ahora tienen dos picos. Y si tienen dos picos, va a ser más fácil pegarse a la célula humana, al pulmón, porque la célula del pulmón, supongamos, tiene dos agujeros, entonces va a ser más fácil que ahora se pueda pegar. Y de igual manera, nuestros anticuerpos antes bloqueaban solo un pico a la vez, entonces ahora es posible que puedan bloquear solo un pico, pero el otro pico va a estar libre para que se pueda juntar a la célula. Entonces, de esa manera es que las variantes pueden a veces escapar las vacunas y de igualmente pueden infectar de mejor manera las células. Por eso es importante seguir la vacunación para que no puedan haber nuevos tipos de variantes. La manera en cómo se diagnostica el coronavirus, hay muchas maneras. En el hospital, cuando uno está con sospecha de coronavirus, el diagnóstico que hacemos es por pruebas de ácidos nucleicos, que llamamos moleculares, en la cual tratamos de identificar si el paciente tiene cualquier sustancia del código genético del virus. Esas son más precisas porque obviamente no van a interactuar con otros códigos genéticos porque es específicamente para este virus, pero a veces pueden demorar más y solo se las desarrollan en ciertos lugares. Las otras pruebas que son más disponibles, que de hecho las venden en las farmacias, son las pruebas de antígenos. La diferencia es que no vamos a tratar de buscar el material genético, pero vamos a tratar de buscar la envoltura de virus, que son proteínas. Esa es más rápida y más accesible. La manera de obtener las muestras pueden ser hisopado nasal o nasofaringio, como vemos aquí.
o saliva o a veces sangre. Pero esas serían las maneras en que podemos diagnosticar el coronavirus. ¿Cómo podemos prevenirlo? La mejor manera es vacunarse, como lo he vuelto a repetir en varias ocasiones hoy día. La otra manera es de informarse a través de fuentes confiables. La fuente confiable que tenemos aquí en Estados Unidos es la CDC, el Centro de Enfermedades y Control. Obviamente a veces uno piensa que la CDC está diciendo una cosa un día y después otra cosa el otro día. El asunto es que la CDC por obligación tienen que dar sus recomendaciones basado en la mejor evidencia actual y no en lo que suponemos que puede pasar en el futuro o preveemos que puede pasar en el futuro sin una evidencia contundente. Aparte de eso, lo que podemos hacer para prevenir el coronavirus, como cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria, es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o usar geles de mano, usar la mascarilla cuando estamos fuera de la casa, especialmente si estamos rodeados por muchas personas que no conocemos, cubrirnos la boca con el antebrazo cuando tosemos para no contaminar esas superficies que otras personas pueden tocar, o con un pañuelo desechable que lo podemos tirar, y después de eso lavarnos las manos. Las manos tienen que estar muy bien lavadas porque nosotros tocamos la cara mucho y durante el día, y a veces las manos pueden transmitir este virus en que tocamos de otras superficies. ¿Qué vacunas tenemos y cuál es la mejor? Sinceramente, la mejor vacuna que hay es la vacuna que usted pueda conseguir y que pueda llegar a su hombro. En Estados Unidos tenemos dos tipos de vacunas. Unas vacunas que se dicen el ARN mensajero y las otras vacunas de vectores. Las de ARN mensajero son las vacunas producidas por Pfizer y Moderna. Este ARN mensajero es como un código genético que recibimos a través de la vacuna para poder decirles a nuestras células, miren, este es como es la proteína pico que estamos hablando anteriormente, y el cuerpo la produce para que nuestro cuerpo pueda aprender y ver cómo pelear contra esa proteína pico y producir anticuerpos que la puedan bloquear. La otra manera de dar esas instrucciones a nuestro cuerpo es a través de un virus debilitado, que es la vacuna de vectores de Johnson Johnson, donde usan este virus que no causa ninguna infección. Lo único que causa es dar instrucciones al cuerpo de cómo prevenir, protegerse y combatir estos virus. Ninguna de estas vacunas contienen un virus activo, entonces de esa manera no hay la posibilidad de que uno después de vacunarse se pueda contagiar de COVID por la vacuna en sí. Ese es como otro esquema de los dos tipos de vacuna. En la parte superior tenemos las vacunas de ARN mensajero, que son las de Pfizer y la de Moderna, y abajo la de vacuna de Johnson Johnson. Nuevamente, la principal manera como el virus nos infecta es por esta proteína pico. Entonces, lo que hacemos es, cogemos como un libro de instrucciones que le damos a nuestra célula para que la célula produzca esa proteína pico en la superficie de la célula de nuestro cuerpo. Y de esa manera nuestro sistema de inmune puede reconocer que eso es algo que tenemos que combatir y así protegernos. En cambio, la vacuna de Johnson Johnson no usa estas nanopartículas con las instrucciones, pero usa un virus que estaba atenuado, que no causa ninguna infección, para transmitir esas instrucciones que están aquí a la célula y producir nuevamente esta proteína pico para que nuestro cuerpo y sistema inmunitario puedan reconocerlo y pelear contra esa infección en el futuro. En Estados Unidos tenemos estos tres tipos de vacunas, y esta es una tabla como para explicar cuáles son los pacientes que pueden recibirla, cuántas dosis necesita y cuándo uno se supone que está protegido después de la vacunación. La vacuna Pfizer es la única que está aprobada de 12 años en adelante. Moderna y Johnson Johnson es aprobada para pacientes de 18 años en adelante. Pfizer y Moderna son 2 dosis. La diferencia es que Pfizer van a ser en intervalos de mínimo 3 semanas, 21 días, y Moderna tiene que ser un mínimo de 4 semanas o 28 días. Digo mínimo porque si por alguna razón el paciente pierde la segunda dosis, pueden vacunarse después de 3 semanas en el caso de Pfizer o después de 4 semanas en el caso de Moderna, sin la necesidad de volver a comenzar a recibir la primera dosis. Después de recibir las 2 dosis de cualquiera de Pfizer o Moderna, uno se considera vacunado y protegido 2 semanas después de la segunda dosis, porque es el tiempo que toma para que la vacuna sea efectiva en nuestro cuerpo. En cambio, Johnson Johnson es la única vacuna que solo necesita una dosis, y las personas serían consideradas totalmente vacunadas 2 semanas después de la dosis de Johnson Johnson.
¿Son seguras estas vacunas en pacientes con hemofilia o trastornos hemorrágicos? Los trastornos hemorrágicos no son ninguna razón para evitar la vacuna. A veces ciertas personas tienen problemas con factores de coagulación. Esas son instrucciones que los hematólogos o su médico les diría cómo prevenir cualquier complicación de sangrados por el tipo de la inyección, pero generalmente se recomienda dar un reemplazo de factor que tenga, del factor que tenga alguna disminución y aplicar presión. Pacientes que reciben este medicamento, que es, usado para hemofilia A, que se llama emicizumab, no necesitan ninguno de estos reemplazos de factores. Y si es que el paciente tiene una enfermedad de trastorno hemorrágico poco frecuente o esta enfermedad que se llama von Willebrand, sería mejor discutirlo primero con el médico de cabecera para que den instrucciones más detalladas de cómo hacerlo, pero en general el mensaje es que pacientes con hemofilia pueden recibir la vacuna siempre y cuando se discuta con su médico para ver las maneras de prevenir cualquier problema por la inyección. ¿Qué pasa si ya me dio COVID antes de recibir la vacuna? Generalmente se recomienda que se vacunen a pesar de que hayan tenido COVID en el pasado. Y esa razón es porque la protección que recibimos por una infección natural, no sabemos qué tan buenos y qué tan duraderos son esos anticuerpos que desarrollamos a la infección cuando nos infectamos. Por ese hecho es mejor vacunarse porque la respuesta a la vacuna es más predecible y es más duradera y más eficaz. Por eso, personas que ya se hayan infectado con COVID no quieren decir que no pueden recibir la vacuna, la pueden recibir y de hecho es recomendable para que puedan prevenir el COVID en el futuro. Estas vacunas son efectivas contra estas variantes que estábamos hablando, la variante Delta específicamente, que ahora es más común aquí. Según la información que tenemos hasta ahora, las vacunas brindan al menos cierta protección contra las diferentes variantes y por eso es que todavía se recomiendan, porque en sí son bien eficaces en general contra cualquier tipo de variante del coronavirus. Esa es una pregunta muy común que recibo es si ya tuve la vacuna, ¿puedo transmitir el virus si es que me contagio? El riesgo en general es mucho mayor de contagiar a alguien si es que es mucho mayor si no me he vacunado en comparación si es que me he vacunado. El riesgo de contagiar a alguien si es que ya estuve yo vacunado es mucho menor. Las vacunas previenen la enfermedad grave y muerte, pero obviamente no hay alguna vacuna que sea 100% efectiva. Pero de hecho previenen muchos casos de enfermedades graves y muchas muertes, que es muy importante. Sí, es todavía posible que una persona vacunada pueda contraer COVID, pero lo importante es que ese tipo de la infección que va a tener con COVID después de vacunarse va a ser muy leve y en la mayoría de los casos no necesitan atención médica y pueden ser controladas en casa. Por ejemplo, aquí tenemos esta es una infografía de la Universidad de California en Davis. Por ejemplo, ahora en estos momentos, es un ejemplo. Por ejemplo, hay 67 hospitalizados y 59 son no vacunados y solo 4 son vacunados. Entonces, sí podemos ver la proporción de vacunados y no vacunados con infección de coronavirus es mayormente en pacientes que no se han vacunado. Y a pesar, supongamos que lamentablemente hay pacientes vacunados que necesitan tratamiento, son muy pocos los que necesitan un ventilador, pueden ser 1 de 10. Entonces, el riesgo de tener una enfermedad grave y necesitar un ventilador o terapia intensiva aumenta en pacientes que no han sido vacunados en el pasado y de eso explica la razón por la que necesitamos estar vacunados. Esto es algo que ha estado en las noticias esta semana sobre el refuerzo. Entonces puse un asterisco porque esto todavía está por definirse, pero en general las vacunas siguen funcionando muy bien para prevenir, como vimos, enfermedad grave, hospitalización e incluso muerte. Pero la protección para casos leves y moderados por la variante Delta puede ser un poco más cambiante. Por eso es que estamos hablando sobre si es necesario dar un refuerzo y si ese refuerzo sería de 6 a 8 meses después de la última dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna. Principalmente sería Pfizer en este hecho que estamos todavía discutiendo cuál es el beneficio.
Todavía no hay una decisión completa, pero se espera que las primeras personas que puedan recibir eso serían adultos mayores de 60 a 65 años, pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tienen riesgo de desarrollar COVID severos que se infectan. Los pacientes que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson, es posible que haya más evidencia de que también apoye el dar un refuerzo en el futuro, pero todavía estamos esperando esos datos para dar una recomendación. Lo que sí tenemos datos en el momento y que capaz va a salir muy pronto es que vamos a necesitar una dosis de refuerzo para los pacientes que hayan recibido la vacuna de Pfizer y muy probable la de Moderna. Ahora hablando sobre la seguridad de estas vacunas son bien seguras en comparación de otras vacunas que tenemos disponibles para otras enfermedades, pero como cualquier tipo de vacuna puede dar efectos adversos. Los efectos adversos son similares a otras vacunas y estos incluyen dolor en el brazo en el que recibió la vacuna, fiebre, escalofríos, dolor muscular, fatiga y dolor de cabeza. Esto no quiere decir que todas las personas que reciben la vacuna van a tener estos efectos adversos, ni que todas las personas van a tener estos efectos adversos de una manera bien severa. Esos efectos adversos es una señal de que nuestro cuerpo está respondiendo a la vacuna y que está preparándose para el futuro. Hay reportes de que pacientes con este tipo de vacunas han desarrollado coágulos o inflamación del corazón que se llama miocarditis después de la vacuna, pero este riesgo es demasiadamente bajo en comparación con otros riesgos de otras medicinas o vacunas por sí, pero es algo que tenemos que decir y dar información a la comunidad porque esto ha pasado, pero nuevamente el riesgo de esto ocurrir en comparación con otras vacunas es más bajo. ¿Qué pasa si tengo síntomas de COVID? Si tiene usted, y nuevamente no serían los síntomas por la vacuna, supongamos que recibí la vacuna esa semana, pero después de 2 semanas tengo síntomas de COVID. Si tengo síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, tengo primero que contactar a mi médico de cabecera o a algún profesional médico para que me dé más información, si es necesario una atención médica más temprana o cuarentena en mi casa sería suficiente. Porque síntomas leves, los pacientes de hecho pueden quedarse en casa y estar cerca de otras personas hasta que se mejoren. Hay opciones también para pacientes con síntomas leves de medicinas que podemos dar sin necesidad de ir al hospital y hablaremos de eso prontamente. Si es necesario si su médico o algún profesional médico le ha dicho que necesita presentarse a la clínica o usted necesita ir a un hospital para ser evaluado, no olvide de siempre usar la mascarilla durante su transporte. ¿Qué pasa si me siento bien, pero creo que estuve expuesto a alguien con COVID? Bueno, hay dos posibilidades, ¿verdad? Una es que no haya tenido COVID en el pasado ni que me haya vacunado, o la otra opción es que estuve expuesto a alguien con COVID, pero tuve la vacuna. Si es que no tuve la vacuna en el pasado, ni he tenido COVID antes, y estuve expuesto a alguien que pudo haber tenido COVID o sé que tuvo COVID, lo más importante es desarrollar una prueba de detección del virus, como hablamos antes, la de antígeno o la molecular, para ver si he estado infectado a pesar de no tener síntomas. Luego de eso se recomienda tener una cuarentena en el hogar y vigilar síntomas. Como sabemos, a veces los síntomas demoran en aparecer después de estar expuesto a alguien con COVID. Y lo que se puede hacer en casa es quedarse aislado, guardar distancia de más de 2 metros con las demás personas en el hogar. En el otro caso, si es que estuve expuesto a alguien con coronavirus, pero yo estuve vacunado, eso me da más protección y de hecho se dice que si usted tuvo COVID en los últimos 3 meses, no necesita estar en cuarentena, o si estuvo vacunado, no necesita estar en cuarentena, pero si no ha tenido la vacuna y su COVID fue hace más de 3 meses, tiene que actuar como que estos pasos de acá de arriba, que quiere decir cuarentena. Si recibe la vacuna completa, no necesita permanecer en cuarentena, que es algo muy bueno. Pero obviamente, si es que desarrolla síntomas, necesitaría discutir con su médico. Generalmente la cuarentena dura 14 días, pero hay recomendaciones para volverla más corta, siempre y cuando tiene un test a 7 días después del contacto. Si tiene un test 5 días después del contacto que salió negativo, entonces la cuarentena se puede bajar a la mitad, a una sola semana. Pero si no tiene disponibilidad de hacerse un test, a los 5 días después de estar expuesto, se recomienda completar los 14 días de cuarentena.
¿Qué tratamientos tenemos? Entonces, los tratamientos van a depender de qué tan severa es la infección, porque si es una infección leve, y por infección leve me refiero a una fiebre baja, tos, pero no hay dificultad para respirar, esos pacientes pueden, de hecho, ser manejados en la casa hasta que los síntomas mejoren. Se recomienda el autoaislamiento, mantenerse lejos de otras personas e incluso personas que viven dentro de su casa. Pero si la enfermedad es grave, y por grave generalmente se dice una fiebre muy alta y principalmente dificultad para respirar, es necesario que vayan a un hospital para desarrollar más estudios y tener más tratamiento para poder mejorar esa dificultad para respirar. Los medicamentos que han sido aprobados hasta ahora en Estados Unidos por la FDA es un antiviral que se llama Remdesivir, el nombre comercial es Veklury. Ese generalmente es el medicamento que damos a pacientes que están hospitalizados. Hay también tratamientos con anticuerpos monoclonales que se usan para prevención. Digamos, si estuve expuesto a alguien que tuvo coronavirus y tengo alto riesgo de desarrollar la infección, podemos dar ese tratamiento. Y también se lo usa en casos leves a moderados de pacientes que no necesitan estar en el hospital. En pacientes que están en el hospital con dificultad para respirar, usamos esteroides para disminuir la inflamación y otros inmunomoduladores también para disminuir la infección y la inflamación. Algo muy importante que quiero comunicarles es que estos medicamentos como acitromicina, ivermectina o hidroxicloroquina no están aprobados para COVID-19 y no han sido demostrados que den ningún beneficio, ya sea para prevención o tratamiento del COVID, y de hecho pueden ser muy dañinos si se los toma por alguna razón que sea solo para COVID. Acitromicina es un antibiótico muy bueno que en casos de infecciones por bacterias es recomendable, pero no en una infección por virus. Ivermectina es un medicamento antiparasitario que tiene sus indicaciones en humanos muy específicas, pero ninguna incluye prevención o tratamiento de coronavirus. Y la hidroxicloroquina, que es un medicamento que pueden dar a pacientes con lupus o otro tipo de enfermedades, pero en caso de COVID no está aprobado en este momento y ni se lo recomienda para prevención. ¿Qué debo hacer si vivo con alguien que tiene COVID? Tiene que mantener al enfermo, como hemos dicho, en aislamiento y alejado. El enfermo tiene que usar su mascarilla cuando no esté en su aislamiento, en su cuarto encerrado. Tiene que lavarse las manos toda la gente en la casa para no prevenir la transmisión, y limpiar con frecuencia, porque a veces podemos dejar marcas y como rastros del virus en las superficies de nuestra casa, y eso aumenta la probabilidad de que alguien pueda tocar esas superficies y contagiarse. Por eso es que hay que limpiar bastantes, y si limpiamos, usar guantes desechables, desinfectar los objetos que tocamos más seguido, como las maniguetas de los cajones o las puertas de las casas, y limpiar con agua y jabón y desinfectante frecuentemente. Con relación a pacientes con hemofilia, ¿cuáles son las precauciones que deben tener? Principalmente abastecerse de los medicamentos y suministros. A veces, no ahora, pero antes era bien común tener estos episodios que las autoridades recomendaban cerrar los negocios, limitar las visitas a hospitales, entonces era bien difícil tener sus suministros. Por eso es importante tener un buen abastecimiento. Como en otras personas, la mejor manera de prevenir, precauciones para prevenir COVID, aparte de las vacunas, es evitar multitudes o viajes no esenciales, mantenerse físicamente activo lo más posible para tener un buen sistema inmune, una buena dieta variada y balanceada, tener en cuenta la salud mental. Es importante en estos momentos que a veces no podemos interactuar con gente que queremos, con amigos o familiares. Entonces, tener un buen soporte y poner atención a cualquier síntoma que puede ser relacionado a COVID, como hemos hablado al principio. Esto es generalmente cómo podemos detener el COVID. Obviamente, nuevamente, la primera barrera de protección y lo que tenemos que hacer en estos momentos es vacunarnos, lavarnos las manos frecuentemente, usar el cubreboca y nariz con una máscara cuando estemos afuera de nuestras casas, evitar conglomeraciones o evitar donde haya muchas personas que no sabemos su estado de vacunas o su estado de salud, y denunciar cuando hay
cosas que parecen que son fraudulentas, ¿verdad? Hay gente que se toma la ventaja de esta pandemia para lucrar. Y obviamente es importante tener nuestros abastecimientos de sangre disponible para pacientes que necesitan, entonces donar sangre es muy importante también. Eso es algo también que ha estado en las noticias y capaz hayan escuchado, que es el COVID largo. El COVID largo también se llama el post-COVID-19. Se categoriza a COVID largo a pacientes que han desarrollado síntomas por más de 12 semanas, quiere decir 3 meses después de contraer la infección. Generalmente las personas que están en más riesgo de desarrollar este COVID largo son personas que han tenido el COVID bien severo, al punto de que tuvieron que estar admitidos en la terapia intensiva o con respirador. Esto no es exclusivo de COVID. Cualquier persona que haya tenido cualquier tipo de infección o problema de salud que es grave al punto de llegar a la terapia intensiva o al punto de recibir ayuda para respirar con un respirador puede tener estos síntomas después de ser dado de alta del hospital. Estos síntomas de COVID largo incluyen fatiga, dificultad para respirar, molestia en el pecho, tos, dolores musculares, de articulaciones, dificultad para concentrarte, depresión, entre otros síntomas, pero estos son los más comunes que las personas han mencionado. En comparación con el COVID agudo, que es cuando tenemos síntomas, no hay medicinas disponibles para tratar esta condición. Lo único que se recomienda es terapia cognitiva, como es tratar de tener actividades que puedan mejorar esta fatiga o tener actividades que puedan mejorar la respiración y pueda también mejorar nuestra salud mental. Pero aunque no tengamos terapias para tratar este COVID largo, sí tenemos muchas terapias efectivas para prevenir el COVID, que es lo que al final puede llevarnos a un COVID largo. Y la mejor manera de prevenir COVID nuevamente es no contraerlo, y con una buena manera es a través de la vacuna. Ya llegando a la última parte y para abrir preguntas, quería abordar esta pregunta que estaba en el título, que es si terminará alguna vez. Es una pregunta que me hace mucha gente y lamentablemente no tengo una respuesta porque no tengo una manera de predecir el futuro, pero lo que sí podemos decir es cómo está nuestra situación actualmente y qué es lo que ha pasado en pandemias pasadas para tratar de dar una idea de qué es lo que puede pasar en el futuro. Esta pandemia ha sido muy impredecible, así que lo que voy a decirles en mayor va a ser lo que ha pasado ahora y podemos tratar de ver qué es lo que puede pasar en el futuro, pero nuevamente esta batalla es muy impredecible y hay que seguir las recomendaciones que nos están dando las autoridades de salud frecuentemente. Estas son gráficas. A la izquierda son las gráficas de casos aquí en Estados Unidos al corte de septiembre del 13, que es cuando saqué estas gráficas. Estos son los casos en el condado de Los Ángeles, estos son los casos en todo California y estos son los casos en todos los Estados Unidos. A la derecha no son casos, sino pacientes que han fallecido con coronavirus en el condado de Los Ángeles, en todo California y en todo Estados Unidos. Como podemos ver, hemos tenido hasta ahora 3 oleadas. En la primera oleada nos afectó bastante aquí en California, pero nada en comparación con lo que pasó en la segunda oleada, que fue por la época de fiestas, en Thanksgiving, en Navidad y fin de año, donde vemos que hubo bastantes casos en el condado de Los Ángeles, en California y en general en Estados Unidos. La diferencia que podemos ver entre las olas y ahora obviamente la ola que tenemos en este momento, que aparece que aquí en el condado de Los Ángeles y en California parece que estamos en bajada en este momento, aunque en el resto de Estados Unidos parece que todavía sigue siendo un problema que tenemos que afrontar. Lo que quiero aquí mostrar en comparación es que cómo podemos ver que la cantidad de fallecidos lamentablemente durante la segunda ola, que fue bien mala, fue bien alta en el condado de Los Ángeles y en California, como podemos ver. La tercera ola, las muertes no son tan altas como las ha pasado en la segunda ola, y eso puede ser por el hecho de la vacuna y por el hecho de que tenemos más experiencia para tratar
estas infecciones. Y por eso es lo que quiero recalcar, la necesidad de vacunarse, porque aunque los casos puedan subir en el futuro, el hecho de que ahora tenemos una vacuna disponible significativamente baja la cantidad de muertes en comparación con cuando en diciembre, por ejemplo, no teníamos una vacuna y bastantes pacientes que contraían coronavirus fallecían. Las muertes en general en Estados Unidos todavía están altas en comparación con California y el condado de Los Ángeles, y eso es principalmente, nuevamente, por personas que desarrollan coronavirus sin haber estado vacunadas. Entonces, aquí podemos ver cómo la vacuna del coronavirus nos protege bastante sobre estos casos para prevenir la muerte. Por último, este es un slide donde tengo 3 imágenes. Esta imagen aquí en azul es la pandemia de la gripe española, la influenza en los años 1918, hace un poquito más de 100 años. Es parecida a lo que hemos tenido. Entonces, estas son las muertes por 1,000 personas desde junio del 2018 hasta mayo del 2019. Esto es para comparar con las muertes en Estados Unidos por la pandemia del coronavirus desde febrero del año pasado hasta ahora, septiembre. Y como podemos ver, tenemos estos 3 picos iguales, ¿verdad? El primer pico significativo después de que se declaró una pandemia. El segundo pico, que fue durante las épocas de Navidad y festividades, que fue similar a la de la pandemia de la influenza. Y de hecho, aquí en la pandemia de la influenza hace 100 años, murieron 200,000 personas solo en el mes de octubre, que es significativamente alto en comparación con la total de población que teníamos en ese entonces con ahora. Y eso se dan estas curvas porque al principio nos dicen recomendaciones de estar en la casa y de no interactuar con muchas personas, pero la gente no puede pasar mucho tiempo haciendo eso, y por eso es que a veces cuando se ponen más laxas estas recomendaciones de restricción es cuando hay las nuevas oleadas de la infección. Lo que espero es que de igual manera como en la pandemia de la gripe, que a algún punto hubo la última oleada, después de eso los casos se volvieron mucho menores, que espero que después de esta ola estemos en este punto de que podamos decir de que después de esta ola de infecciones y de muertes ya podemos volver a una infección más leve y comunitaria, que no necesite tanto tratamiento médico o que lleve a muchas personas a fallecer. Y eso lo podemos lograr con la vacuna nuevamente. Para hablar sobre asuntos locales aquí en California, esto también salió en las noticias de este año, esta semana, que la transmisión comunitaria del virus, lo que quiere decir cuántas personas se están contagiando por estar en la calle con otras personas, qué tan prevalente es el virus en nuestra sociedad. Como podemos ver, todo Estados Unidos está rojo, pero Puerto Rico y esta semana California han bajado de color rojo a anaranjado, y eso quiere decir que la transmisión ha bajado, y eso es nuevamente un efecto de la vacunación. Mientras más vacunados tenemos, el virus no se va a poder transmitir de mejor manera y los casos positivos van a disminuir sustancialmente, y eso nos va a poder dar la oportunidad de volver a tener una vida más parecida a lo normal, aunque es muy temprano para poder prever cómo va a ser nuestros 2 o 5 años en adelante con este virus. Es bien probable que el uso de mascarillas en hospitales y en lugares conglomerados que no tienen buena ventilación se recomiende. Es muy probable que este virus, el coronavirus, puede ser la nueva influenza que tenemos cada año y que tenemos que recibir vacuna. Pero nuevamente, esto lo que les estoy diciendo son puras especulaciones. Tenemos que ver cómo se desarrolla este virus, que ha sido bien impredecible, y principalmente escuchar a las fuentes de información autorizadas en Estados Unidos, como el Centro para Enfermedades y Control, la CDC, la FDA. Y esos son los lugares donde pueden encontrar más información. Como dije, la CDC o también la Organización Mundial de Salud tienen muy buena información de que el coronavirus, que la tratan de actualizar constantemente.
Bueno, y eso es todo lo que tengo para hoy. Si es que hay preguntas, estaría más que feliz de tratar de responderlas si es que tengo la información adecuada para hacerlo. Si alguien tiene una pregunta, el doctor la puede contestar ahorita o la pueden poner en el chat. Sí, también estaría revisando el chat. Okay, voy a parar de compartir para poder revisar el chat. Hay una pregunta en el chat. Dice, Okay. ¿todos necesitan un booster shot? Es una buena pregunta. Eso es lo que estamos todavía tratando de delimitar qué pacientes se van a beneficiar, porque tenemos que ver cuáles son los riesgos y beneficios. Si es que vemos que el booster no nos va a dar mucho beneficio, no tenemos que darlo en este momento. Lo que sí es, hay información y data que parece que las personas mayores de 60 o 65 años y pacientes inmunocomprometidos se benefician de este booster, y es más que seguro lo que se va a hacer lo que se va a autorizar en las próximas semanas que reciban este booster. En comparación a la población en general, menores de 65 años sin ningún riesgo para COVID severo, todavía estamos discutiendo cuál sería el mejor modo de abordar esos boosters, pero que va a haber boosters, va a haber, pero creo que va a ser para ciertas personas específicamente al principio. Ok. Tengo otra pregunta. Dice, ¿por qué hay personas que se contagian días después de haber sido vacunados? Es una buena pregunta. A veces son casos que llaman más nuestra atención por el hecho de que tenemos un evento antes de la infección, que fue la vacunación. No hay nada en general que ponga a la persona más en riesgo de contraer la infección después de ser vacunado. Creo que solo es nuestra memoria a veces que es un poquito selectiva, que podemos asociar dos cosas y tratar de ver que capaz haya una causa, pero en verdad solo fue una asociación. Porque es más fácil recordar que me infecté después de vacunarme que recordar que me infecté después de haber hecho cualquier otra situación. Pero primero, eso es, creo que como que nos hace pensar más de que puede haber sido relacionado por la vacuna, pero nuevamente la vacuna no nos va a disminuir la capacidad de defendernos con el virus inicialmente. Y la otra cosa es que, como mostré en la tabla, uno se considera totalmente vacunado 2 semanas después de la última dosis. Así que el hecho de recibir la vacuna no es que nos va a proteger inmediatamente, vamos a tener que esperar un par de semanas. Y el otro asunto es cuando capaz tenemos que ir a vacunarnos, tenemos que estar en contacto con otra gente para poder transportarnos, y capaz, quién sabe, durante ese transporte es cuando nos expusimos, y después de unos días, como saben, puede durar hasta 14 días el desarrollo de síntomas después de la exposición. Puede ser que ahí nos comenzamos a desarrollar síntomas y lo asociamos al hecho de vacunarnos. Pero nuevamente, la vacuna es efectiva después de 2 semanas después de la vacunación, y la vacuna no causa el COVID. De ahí creo que dice, todavía es el factor 8 lo que el COVID está usando para crear los coágulos. Es una buena pregunta. Todavía se está tratando de delimitar específicamente cómo es que el coronavirus puede causar estos coágulos. Hay muchas maneras en que lo puede causar. Puede causar daños en los vasos sanguíneos, inflamación que puede aumentar la cascada de la coagulación, puede aumentar ciertos factores de coagulación en el cuerpo que aumenta el riesgo de coagulación. Y diría que es muchas causas que son las que pueden llevar a formar coágulos cuando uno obtiene el coronavirus. Ok, muy bien. Tengo otra pregunta. Dice, yo acabo de pasar por el COVID. ¿Cuánto tiempo duran los efectos secundarios luego del COVID? Es una buena pregunta. Generalmente la mayoría de personas experimenta que estos síntomas por 2 semanas después se vuelven más manejables y casi inexistentes. Pero como mostré en uno de mis slides, hay personas que lamentablemente desarrollan lo que se llama el COVID largo o el post-COVID-19, que son síntomas de fatiga, cansancio, dificultad para concentrarse, que está todavía durando un poco más. Y por eso es que hay bastantes recursos, se han puesto en la investigación de
qué es lo que causa este COVID largo y cómo podemos tratarlo. Lamentablemente en este momento no hay ninguna medicación o tratamiento que podamos dar para prevenir, para disminuir estos síntomas, pero es algo que todavía estamos estudiando más y esperemos tener una respuesta más contundente para esta pregunta. Muy bien, gracias, doctor. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué nos podría decir acerca de que niños vacunados han mostrado síntomas sobre coágulos y espasmos en el corazón? Sí, ese es un riesgo que se ha detectado en esta población pediátrica, población bien joven. Todavía estamos tratando de ver cuál es específicamente el mecanismo en que esto se puede haber llegado, pero en general el mensaje grande es que aunque esto está pasando y se ha detectado, la frecuencia en la que pasa es mucho menor en comparación con otras vacunas y especialmente en comparación con COVID. El desarrollar espasmos del corazón, que es más que seguro el tema, el término médico es miocarditis y coágulos, es mucho más común en pacientes que han desarrollado COVID que en pacientes que han recibido la vacuna. Por eso es que es más, el riesgo de desarrollar esto es más grande en pacientes no vacunados que en pacientes vacunados, por eso es que todavía se recomienda la vacunación con Pfizer y Pfizer para pacientes mayores de 12 años y todavía estamos evaluando la seguridad en pacientes de 5 a 11 años y eso esperemos tener más guías en las próximas semanas para ver qué tan seguro y qué tan eficaz es. Muy bien. Viene otra pregunta. Dice, si un paciente que no tiene desorden de sangre tuvo o tiene COVID, ¿es recomendable tomar baby aspirin para prevención de coágulos? Eso es algo que estábamos recomendando inicialmente porque al comienzo de la pandemia lo que tratamos de hacer es usar las medicinas y los tratamientos disponibles para tratar de disminuir complicaciones o disminuir las infecciones. Generalmente no se recomienda aparte de si es que tiene alguna otra indicación para tomar esta baby aspirin. Si no tiene ningún trastorno de sangre y no tiene ninguna indicación como problemas coronarios o alguna otra indicación para tomar una baby aspirin, no se recomienda. Ok, muchas gracias. Pues parece que ya no hay ninguna otra pregunta más y ya solamente nos quedan 4 minutos para poder ingresar a las otras reuniones. Si alguien más tiene una pregunta más o si usted quiere agregar algo más, doctor. No, nuevamente agradecerles la oportunidad de poder hablar con ustedes sobre este tema y dar más información y responder estas preguntas y dar como más detalles de lo que está pasando para estar todos informados que una comunidad informada es una comunidad protegida. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta plática tan interesante y que todos tenemos que estar muy informados. Correcto. Gracias. Thank you so much. That was Sí, awesome. gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, espero verlos pronto. Adiós. Okay, thank you.